Iniciamos esta inmersión profunda con una misión bastante clara. Queremos adentrarnos en un dilema ético y filosófico masivo, uno que realmente moldea la estructura misma de nuestra sociedad. Totalmente. Y es un tema que a veces preferimos ignorar porque es incómodo. Exacto, es muy incómodo. La gran pregunta que rige todo este análisis de hoy es si la responsabilidad individual debería determinar quién recibe atención médica cuando los recursos, inevitablemente, pues son limitados. Así es. Y para alguien con curiosidad de entender esas, digamos, fuerzas invisibles que dictan las políticas públicas, este es un debate absolutamente indispensable. Y creo que el punto de partida requiere observar la realidad a través de datos crudos. Porque yo estaba revisando las estadísticas del INEGI del año 2015 en México y junto con los reportes globales de la Organización Mundial de la Salud del 2012 y revelan un panorama asombroso. Sí, los números son bastante impactantes cuando los ves todos juntos. Sí, mira, más del 25% de las muertes en México durante ese periodo se debieron a enfermedades del sistema circulatorio y simultáneamente otro 17.5% correspondió a enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. Claro. O sea, estamos observando cómo una porción gigantesca de la mortalidad se concentra en padecimientos muy específicos. Y es un fenómeno que la OMS confirma como una tendencia global irrefutable. No es solo local. Exactamente. Y esos patrones epidemiológicos conforman la puerta de entrada perfecta al problema central de la justicia distributiva. Porque la ciencia médica subraya constantemente que una inmensa mayoría de estas enfermedades, las circulatorias y metabólicas, guardan una correlación innegable con los estilos de vida contemporáneos. Sí, el estilo de vida es clave ahí. Claro. Hablamos de la prevalencia del sedentarismo, el consumo desproporcionado de dietas ricas en grasas saturadas y, bueno, la ingesta excesiva de sodio y azúcares refinados. Todo eso actúa como un catalizador directo. Ajá. Esto sitúa el análisis justo en esa intersección donde el libre albedrío, o sea, las decisiones cotidianas, colisionan de frente con la viabilidad a largo plazo de los sistemas de salud. Bien, vamos a desempacar esto, porque el escenario es extraordinariamente complejo. Fíjate que la medicina moderna ha logrado hitos impensables. Ha elevado la esperanza de vida a niveles históricos. Totalmente. Vivimos mucho más. Pero ese triunfo biológico, digamos, viene acompañado de una carga financiera colosal. Las terapias son cada vez más sofisticadas, más prolongadas, mientras que el presupuesto nacional sigue siendo finito. O sea, no existe una bóveda inagotable de recursos médicos. Tristemente, ¿no? Y ante esa escasez surge la necesidad de racionar, lo cual abre por completo la caja de Pandora de la ética. Así es. Y para comprender cómo se intenta resolver este rompecabezas, creo que es fundamental revisar la evolución del pensamiento filosófico al respecto. La base de este debate moderno se cimenta en la postura clásica del filósofo John Rawls. Ah, claro, Rawls es fundamental aquí. Sí, él introdujo la premisa de que una sociedad justa debe mitigar los efectos de la mala suerte arbitraria para, garantizar la igualdad de oportunidades a todos. Y posteriormente, Norman Daniels tomó esa arquitectura rawlsiana y la aplicó directamente a la salud. Exacto. El argumento de Daniels, te explico, establece que la salud, entendida como el mantenimiento del funcionamiento normal de la especie humana, es el requisito previo e indispensable para que cualquier individuo pueda formular y perseguir un plan de vida. O sea, si el cuerpo falla, el abanico de oportunidades vitales desaparece. Si conectamos esto con el panorama general, la elegancia de la propuesta de Daniels radica en su rechazo a la penalización del individuo. Es decir, en lugar de utilizar los malos hábitos como un criterio de exclusión médica, él aboga por una responsabilidad pública. Una responsabilidad pública en lugar de culpar al paciente. Exactamente. Propone que el racionamiento de recursos médicos debe someterse a un escrutinio guiado por la razón pública. O sea, las decisiones sobre qué tratamientos financiar y a quiénes priorizar deben basarse en justificaciones racionales que cualquier ciudadano sensato podría aceptar. Claro, para minimizar la fricción social. Así es. Se trata de un marco institucional que protege el derecho a la atención médica, pero sin convertir a los médicos en jueces morales de la conducta de sus pacientes.
Bueno, esa visión protectora suena impecable en la teoría, pero sabemos que la filosofía avanza precisamente a través de la fricción. Siempre, siempre hay un pero. Y es ahí donde el trabajo de Shlomi Segal entra a desestabilizar el consenso. Segal disecciona la teoría de Daniels y plantea dos objeciones profundas que resquebrajan la idea de igualar oportunidades a través de la salud. Sí, las objeciones de Segal son bastante duras. Sí. La primera es la paradoja de la asistencia selectiva. El razonamiento es contraintuitivo. Si el único propósito de garantizar la salud es nivelar el campo de juego de las oportunidades vitales, la lógica dicta que los recursos deberían volcarse de manera casi exclusiva hacia los estratos de mayor marginación económica. Claro, porque las personas en situación de pobreza crónica inician con un déficit de oportunidades abismal. Exacto. Entonces, bajo la métrica estricta de Daniels, un sistema de salud tendría que negar atención a los individuos de altos ingresos, puesto que su riqueza ya les garantiza un excedente de oportunidades, incluso con una salud mermada. Y esta conclusión lógica dinamitaría por completo los cimientos de la cobertura sanitaria universal. Esa es una fisura estructural en el modelo, sin duda. Y la segunda objeción de Segal profundiza aún más en el dilema ético, tocando una fibra sumamente sensible. Me refiero al ocaso de la vida. Uf. Ese es un punto crítico. Porque si la legitimidad de la atención médica reside únicamente en restaurar la capacidad de un individuo para ser un miembro cooperativo de la sociedad y perseguir un plan de vida, de repente surge un vacío moral aterrador respecto a la población de edad avanzada. Sí, el contraste es clarísimo si pensamos en el caso de, no sé, una persona de 85 años, quizá con un deterioro cognitivo severo. Ajá. Es un individuo que ya transitó su etapa laboral, que ya culminó su trayectoria profesional y que bajo una definición puramente utilitaria ya completó su plan de vida. Si el sistema médico es meramente un motor para generar futuras oportunidades productivas, pues la teoría de Daniels ofrecería una justificación fría e implacable para retirar el financiamiento de tratamientos geriátricos. Y de los cuidados paliativos también. Exactamente. Se emitiría un veredicto donde el valor de la vida caduca al terminar su utilidad social. Una noción que, honestamente, entra en colisión directa con la compasión y la dignidad inherente que buscamos proteger en nuestras instituciones. Y esa colisión demuestra, precisamente, que fundamentar el derecho a la salud exclusivamente en la igualdad de oportunidades futuras es insuficiente. Nos obliga a repensar el valor intrínseco de mitigar el sufrimiento, independientemente de la edad o del potencial productivo del paciente. Revela las grandes grietas de un sistema que ignora el valor de la vida en el momento presente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque precisamente para superar estas fallas, emerge una corriente radicalmente distinta encabezada por el filósofo Ronald Dworkin. Esta escuela de pensamiento, que es conocida como el igualitarismo de la suerte, introduce un elemento que las teorías anteriores habían marginado por completo. La agencia moral. Así es. La agencia moral humana y el peso de nuestras propias decisiones. Para que esta arquitectura funcione, se establece una división categórica entre dos fuerzas que rigen el destino humano: la suerte bruta y la suerte opcional. Conceptos importantísimos. Sí, la suerte bruta engloba todas aquellas adversidades biológicas o circunstanciales que impactan a un individuo sin que exista ningún tipo de control o previsión posible. Es el azar ciego de nacer con una malformación congénita, heredar una susceptibilidad a enfermedades autoinmunes o, no sé, ser víctima de un desastre natural imprevisible. Y en el extremo opuesto opera la suerte opcional. Este concepto encapsula los riesgos calculados y las consecuencias derivadas de elecciones conscientes. Implica un grado de agencia donde el individuo decide, por ejemplo, practicar montañismo sin equipo de seguridad. O adoptar un hábito sostenido de tabaquismo a lo largo de décadas. Exacto, sabiendo el riesgo oncológico que eso conlleva. La premisa fundamental del igualitarismo de la suerte es que una sociedad justa debe compensar absolutamente a las víctimas de la suerte bruta, pero, y aquí está el giro, debe exigir que los individuos asuman los costos financieros de su suerte opcional. Y para llevar esta abstracción a un terreno comprensible, fíjate que Dworkin diseña un experimento mental extraordinario. Es una narrativa fundacional conocida como el escenario de la isla desierta. Ah, me encanta este experimento. Es genial. Se plantea una situación donde un grupo de náufragos llega a una isla deshabitada, con la tarea de fundar una sociedad desde cero. Para garantizar una justicia inmaculada, instituyen la subasta. La famosa subasta de Dworkin.
Así es. Se reparte a cada individuo exactamente la misma cantidad de poder adquisitivo inicial. Digamos, un número idéntico de conchas marinas. Con ese capital idéntico, cada persona puja y adquiere los recursos específicos que necesita para materializar su visión particular de una buena vida. Claro. Lo magistral de esta subasta es que consagra la libertad absoluta de elección, pero ancla esa libertad a la responsabilidad ineludible de financiar los propios gustos. Si un individuo decide gastar todas sus conchas en tierras estériles para construir una mansión o en actividades lúdicas de alto riesgo, agota su capital bajo su propia voluntad. Y el mecanismo de verificación que sella la legitimidad de este experimento es lo que Dworkin denomina el test de la envidia. La distribución final de los bienes en la isla se considera verdaderamente equitativa si, y solo si, al concluir la subasta, ningún habitante prefiere el conjunto de recursos que adquirió su vecino. Tiene mucho sentido lógico. Totalmente. Si alguien termina sin conchas y sin comida por haber comprado únicamente artículos de lujo, no puede apelar a la injusticia del sistema, puesto que tuvo la misma oportunidad inicial de adquirir bienes de primera necesidad. Es un modelo puramente económico que armoniza la igualdad de recursos con la libertad individual. Pero claro, la subasta hipotética tiene una limitación evidente. Asume un mundo estático. En la realidad dinámica, el día después de la subasta, la tragedia puede golpear. Siempre golpea. Un rayo puede destruir la granja de alguien, o un virus impredecible puede diezmar la salud de otro. Esa es la irrupción inevitable de la suerte bruta de la que hablábamos. Para blindar a la sociedad de estos azares cósmicos sin destruir el principio de responsabilidad, Dworkin introduce un segundo mecanismo igual de ingenioso: el mercado hipotético de seguros. Sí, la genialidad del mercado de seguros es que logra transmutar la fatalidad incontrolable de la suerte bruta en un riesgo calculado y cuantificable. Dworkin postula que cualquier persona con un grado mínimo de racionalidad, sabiendo que su cuerpo y sus bienes son vulnerables al azar, destinaría una parte de sus conchas iniciales a comprar pólizas de seguro. ¿Como hacemos en la vida real? Exactamente. Al pagar una prima desde una posición de igualdad inicial, el individuo no está pidiendo caridad si ocurre una tragedia, está reclamando una compensación por la cual pagó libremente. Este mercado hipotético justifica la existencia de un sistema de salud solidario, pero fundamentado en la previsión racional y no en el paternalismo estatal. Sin embargo, hay un choque fuerte aquí. Al trasladar este impecable andamiaje teórico a los pasillos caóticos de un hospital público de la vida real, el igualitarismo de la suerte choca contra un muro moral durísimo. Un muro muy difícil de sortear. Se genera lo que en ética médica se conoce como la objeción del abandono del paciente imprudente. Si el sistema decreta que los ciudadanos son absolutamente responsables del costo de su suerte opcional, las implicaciones prácticas son implacables. Muy crueles, de hecho. Sí, significaría que es moralmente legítimo y hasta legalmente exigible negarle un trasplante de hígado financiado por el Estado a un paciente cuyo fallo hepático es consecuencia directa de un alcoholismo no tratado. O implicaría cortar el suministro de insulina subsidiada a un paciente diabético que rechaza sistemáticamente toda recomendación dietética. Exactamente. Alguien que consume grandes cantidades de azúcar a diario sabiendo el daño. La teoría exige que el individuo afronte las consecuencias de sus actos, pero la práctica médica retrocede ante la crueldad de dejar morir a alguien por falta de disciplina. Lo fascinante aquí es cómo los pensadores contemporáneos intentan conciliar la rigurosidad lógica de la responsabilidad con el imperativo humanitario de la compasión médica. No es un terreno fácil de navegar. Por ejemplo, el economista y filósofo John Roemer propone una sofisticada métrica de estratificación sociológica para atenuar este absolutismo moral. ¿Cómo funciona esa estratificación? Roemer sugiere que el grado de responsabilidad individual frente a una conducta de riesgo no es un valor absoluto, sino relativo al entorno sociocultural del individuo. La propuesta es agrupar a la población según características demográficas y económicas. Si una conducta perjudicial, como mantener una dieta hipercalórica, es estadísticamente abrumadora o típica dentro de un estrato social de bajos ingresos, debido a la falta de acceso a alimentos frescos o deficiencias educativas, la culpa individual se diluye. Esa estratificación sociológica ofrece una válvula de escape compasiva, pero al llevarla a su conclusión lógica, engendra paradojas y absurdos insalvables. Pensemos en el texto fuente, que menciona el deporte del esquí alpino. Sí, un ejemplo muy ilustrativo. Es una actividad que conlleva un riesgo altísimo de lesiones ortopélicas severas.
Estadísticamente, el esquí es una práctica de ocio fuertemente asociada a estratos socioeconómicos altos. Correcto. Entonces, bajo el prisma matemático de Romer, si un individuo de la élite financiera sufre una fractura múltiple esquiando en los Alpes, el sistema le adjudicaría un bajo nivel de responsabilidad individual. Porque argumentaría que simplemente estaba realizando una actividad típica de su entorno social. Exacto. Pero, por el contrario, si un trabajador de escasos recursos ahorra durante una década para hacer ese mismo viaje a la nieve y sufre exactamente la misma fractura múltiple, el modelo de Romer lo catalogaría como altamente responsable. ¿Solamente por haberse desviado de la norma estadística de su clase social? Es ridículo. Condicionar el nivel de atención médica a lo atípico que resulta un accidente dentro del propio código postal es una contradicción que destruye el sentido común. Totalmente. Y además de estas distorsiones estadísticas, existe un peligro aún más insidioso al intentar legislar los estilos de vida. El filósofo Daniel Wickler ha sido categórico al advertir que este escrutinio moral representa una amenaza directa a la autonomía personal. El problema fundamental radica en dónde trazar la línea entre un mal hábito penalizable y una elección de vida legítima. Es una línea muy delgada. Consideremos el impacto biológico del estrés prolongado o las decisiones reproductivas. Una mujer que, priorizando su desarrollo académico y profesional, decide posponer la maternidad hasta una edad avanzada. Estadísticamente asume un riesgo mayor de desarrollar ciertas patologías oncológicas o complicaciones ginecológicas. Claro. Paralelamente, un individuo que opta por una carrera en finanzas de alto riesgo o en la primera línea de una sala de emergencias somete a su sistema cardiovascular a niveles de desgaste que multiplican el riesgo de infarto. Si se lleva el principio de responsabilidad individual hasta sus últimas consecuencias, el sistema de salud tendría que castigar financieramente a estas personas por sus planes de vida y elecciones profesionales. De tasar el valor moral de cada decisión vital, se instaura una tiranía del bienestar. Cualquier desviación de una norma biológica impuesta arbitrariamente se convertiría en motivo para negar un servicio esencial. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? ¿Cómo se diseña un sistema de salud que evite tanto la crueldad de abandonar al enfermo imprudente como la insostenibilidad financiera de subsidiar cualquier riesgo temerario? La salida a este laberinto parece encontrarse en un pragmatismo estructurado, específicamente en el modelo mixto propuesto nuevamente por Dworkin. Dworkin al rescate. Sí. El modelo mixto comienza por desechar una noción muy arraigada pero inviable, el principio de rescate. Que dicta salvar a todos sin importar el precio. Exacto. Este principio sostiene el ideal romántico de que la sociedad tiene la obligación incondicional de invertir cualquier cantidad de recursos disponibles para salvar una vida humana en peligro, sin importar el costo o la probabilidad de éxito. Dworkin señala que ante el encarecimiento exponencial de la tecnología médica, operar bajo el principio de rescate llevaría a la quiebra ineludible de cualquier economía nacional. Para sustituirlo, propone el concepto de seguro prudente. ¿Y en qué consiste el seguro prudente? Establece que el Estado no debe financiar todo lo médicamente posible, sino que su obligación distributiva se limita a garantizar un mínimo sanitario básico universal. Entiendo. La delimitación de ese paquete básico es clave. Se fundamenta en lo que cualquier ciudadano racional y prudente habría elegido asegurar para sí mismo en el experimento de la subasta, previendo los riesgos estándar de una vida humana. Exactamente. O sea, el sistema público asume el costo de vacunas, atención primaria, emergencias traumáticas comunes y prevención de enfermedades endémicas. Sin embargo, delega la responsabilidad de financiar intervenciones excéntricas, prolongaciones artificiales de la vida en casos de estados vegetativos irreversibles sin esperanza de recuperación o terapias de altísimo costo marginal al ámbito del mercado privado y al seguro complementario que cada individuo decida adquirir por cuenta propia. Este modelo encuentra una articulación normativa brillante en la máxima formulada por el filósofo Pablo de Lora. Él sostiene que la justicia distributiva opera bajo una regla simple. No reclames del Estado lo que tú mismo no habrías previsto. Una regla muy clara. Muy clara. Pero para que sea verdaderamente justa, de Lora introduce una condición innegociable centrada en el concepto de temporalidad. La distinción ex ante.
Establece que la penalización por un riesgo opcional solo es moralmente válida si la persona actuó con pleno conocimiento del daño potencial antes de realizar la acción. El contexto histórico es fundamental aquí. Si pensamos en la epidemia de VIH en sus etapas más tempranas de los años 80, o la cultura del tabaquismo a principios del siglo XX, ocurrieron en un vacío de conocimiento científico. No sabíamos los mecanismos de transmisión ni los riesgos oncológicos reales. Correcto. Ante la ausencia de información clara ex ante, los individuos quedan absueltos de responsabilidad distributiva. No se puede castigar a alguien por ignorar un riesgo que la ciencia misma aún lo había documentado. Esta visión retrospectiva y preventiva no es meramente un ejercicio académico. Es la piedra angular de la macrodistribución en la política pública moderna. Transformar toda esta filosofía en programas de gobierno requiere actuar ex ante a nivel poblacional. Así es como llevamos la teoría a la práctica. Y un caso emblemático que encarna esta transición es el lanzamiento del programa Prevenims en México en el año 2001. La lógica operativa de esta estrategia redefine por completo el rol del Estado. Cambia el enfoque de reacción a prevención. Exacto. En lugar de aguardar pasivamente a que las consecuencias de los malos hábitos estallen en las salas de urgencias, donde racionar recursos se convierte en un dilema cruel, el Estado interviene de manera temprana. Mediante educación e información. Sí, a través de la inversión masiva en educación preventiva, tamizajes sistemáticos y detección precoz de hipertensión y glucosa, se ataca el problema en la fase ex ante. Se respeta la autonomía del paciente al no coaccionar sus decisiones en la cama del hospital, pero se fomenta activamente una arquitectura de decisiones saludables. Claro, la prevención resuelve el conflicto al reducir la incidencia del riesgo opcional antes de que requiera una cura de alto costo. Al sintetizar los hilos de toda esta exploración analítica, la conclusión principal es que el equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad colectiva permanecerá como el eje gravitacional del debate sobre la salud global. Es un balance muy delicado. Muy delicado. Honrar verdaderamente la autonomía humana requiere respetar el derecho de las personas a elegir sus estilos de vida, incluyendo aquellos que implican riesgo. No obstante, la justicia distributiva impone la ineludible tarea de definir claramente los límites de la solidaridad pública, cuando esas elecciones privadas generan facturas exorbitantes en un mundo regido por la escasez. Esto plantea una pregunta importante respecto a la dimensión cívica de nuestras costumbres diarias. Nos obliga a reconsiderar la naturaleza de nuestros hábitos más mundanos. El sedentarismo prolongado o la elección dietética rutinaria trascienden la esfera estrictamente biológica y personal. De hecho, constituyen eslabones dentro de una cadena de ramificaciones económicas masivas. Así es. Reflexionar bajo esta óptica filosófica nos revela que cada individuo suscribe un contrato tácito con la estructura solidaria del sistema de salud que lo ampara. Un contrato que se negocia diariamente mediante las decisiones preventivas que tomamos o que omitimos tomar. Y hablando de prever antes del daño con programas e intervenciones, esto nos empuja hacia una frontera tecnológica inminente que va a transformar este debate por completo. Pensemos hacia dónde avanza la bioinformática. Eso abre un panorama fascinante. Si en las próximas décadas la convergencia entre la inteligencia artificial algorítmica y la secuenciación del genoma humano alcanza la capacidad de predecir de manera determinista, desde la etapa embrionaria, la propensión exacta y la cronología biológica de nuestras enfermedades, ¿no se desintegraría por completo el concepto mismo de la suerte bruta? Varia. Y ante un escenario donde la biología deje de ser un azar genético para convertirse en un mapa predecible y cartografiado, cabe preguntarse, ¿cómo rediseñaremos nuestro derecho fundamental a recibir atención médica cuando la incertidumbre desaparezca por completo de la ecuación de la salud humana? Una frontera de pensamiento espectacular para continuar meditando mucho después de concluir este análisis. Ha sido verdaderamente fascinante desgranar las complejidades de la justicia distributiva y la salud a este nivel de profundidad. Para alguien con curiosidad de entender el mundo, la lección perdurable es que nuestras decisiones biológicas están indisolublemente entrelazadas con el tejido ético de la sociedad. La exploración constante, el cuestionamiento de las instituciones y la observación crítica de la realidad son las herramientas para navegar estos dilemas. Hasta la próxima inmersión profunda.